We've become bored with watching actors give us phony emotions. We're tired of pyrotechnics and special effects. While the world he inhabits is, in some respects, counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. It's a life. Hace años vi por primera vez el show de Truman. En esta película se retrata cómo un estudio ha creado un programa centrado alrededor de la vida de Truman desde su nacimiento, llegando a crear un plató visible desde la luna, donde todos los habitantes, a excepción del protagonista, son actores. Todo el pueblo simula una supuesta utopía retransmitida a las 24 horas. Este programa tiene éxito mundial, y Truman se ha convertido en un personaje querido, así como la obsesión de todos sus fans. Recuerdo pensar que este concepto televisivo era una posibilidad distópica, que resultaba incómodamente plausible en un futuro cercano. A fin de cuentas, los zoos humanos siempre han sido una de las atracciones con mayor número de seguidores en el planeta, tanto en el siglo XVIII como ahora. Véase la popularidad de los reality shows, los canales de videoblogs o los canales de lifestyle. Lo gore, lo oculto, así como la realidad humana, son extremadamente atrayentes. Y estos, por supuesto, no solo se encuentran en contenido oculto, sino que están presentes en los ámbitos cotidianos, y con la popularización de las redes sociales parece que hemos desarrollado un gusto masificado por el voyeurismo. Queremos ver aquello que se oculta tras la máscara social, encontrar a la cucaracha en la habitación oscura, y por supuesto, criticar y opinar sobre lo presenciado. La diferencia entre los realities, los blogs o las cuentas de Instagram es que la mayoría de las personas que participan de ellas son conscientes de que están siendo expuestas al mundo entero. Pueden decidir qué partes de sí mismos comparten y cuáles guardan. El problema es cuando aparecen personas que no son capaces de entender ni a qué se están exponiendo, ni realmente decidir si se exponen o no a ello. En el show de Truman no existe esta conciencia tampoco. Es decir, la gente tiene acceso sin consentimiento a la intimidad de Truman, cosa que lo convierte, precisamente, en el objeto de obsesión de la audiencia. Los giros de guión en su historia no son interesantes por sí mismos. Lo que fascina al público es que están contemplando una reacción genuina. Desde su nacimiento hasta sus 30 años, toda su experiencia, tanto lo que ven los demás como lo que cree que no ve nadie, ha sido compartido. La verdad es que el show de Truman no es una posibilidad, es una realidad. Una que, dejando a un lado la desconexión con el mundo real, sufren miles de niños expuestos por sus padres o madres en las redes sociales, en lo que conocemos como los canales familiares. Estos canales son la evolución de los blogs con B parentales de los 2000 y más adelante se mudarían a Instagram o TikTok, buscando siempre la plataforma que les dé mayor rédito económico. El problema es que esta remesa de nuevas celebridades, tanto los parentales como las que no, han llegado de forma extremadamente rápida en una industria que todavía está en pañales. Y gran parte de esta gente, en un primer momento, no tenía ni idea de lo que podía suceder por subir vídeos a internet, puesto que no existía un precedente. Cosa que ha generado muchos casos de acoso, así como relaciones tóxicas por parte de los seguidores hacia sus creadores, cuando comienzan a saltarse límites en lo que llamamos relaciones parasociales. Esto, que es una problemática en sí mismo, se multiplica en gravedad cuando lo trasladamos a los canales familiares. Y es que estos canales venden a los niños como si fueran un producto. Primero anuncian el lanzamiento. Durante los meses de producción nos dan avances como el género o la habitación, así como las expectativas de la familia, para terminar con la gran premier, el parto. Y consecuentemente a la popularidad de este vídeo aparece una serie, que al igual que en el show de Truman, introduce cámaras y guiones en los momentos íntimos que solamente deberían existir en recuerdos o incluso merecen ser olvidados. Y me gustaría lanzar una pregunta. Si toda su vida es consumible y revisable por todos, ¿qué parte de sí mismos pertenece realmente a estos niños? Una de las mayores problemáticas de la explotación infantil en Internet es que en el caso de estas familias existe una tónica común: si todos lo hacen es porque está bien, aprovechando el ideal conservador, religioso y patriarcal, en el cual la familia es un órgano autorregulado y ajeno a la legalidad, cosa que, recurriendo a las legislaciones vigentes, es fácilmente refutable.
Está claro que el hecho de la presencia infantil en redes es un problema fruto de la juventud del medio y de la falta de normativa establecida para la protección del menor en este ámbito de forma específica. Pero de lo que sí que podemos hablar es de los hechos que, efectivamente, ya sea por comparación de funciones o de forma directa, se están vulnerando. Comparando las leyes en los campos más cercanos al videoblog, la creación audiovisual y el teatro, vemos ciertas normativas a las cuales los empleadores deben atenerse para contar con menores de edad en su equipo. Entre estas destacan, por ejemplo, que los pequeños no pueden trabajar a más de 5 horas. Se debe proteger su correcto desarrollo escolar y que deben recibir una remuneración equivalente a la de un adulto que realizara la misma tarea. En otras palabras, cada uno de los niños que aparece en dichos canales debería recibir la misma cantidad que cualquier otro influencer por una campaña de similar magnitud en iguales condiciones. Está claro que los que hacen la función de producción, dirección y publicación son los padres. Por lo tanto, podría justificarse que parcialmente recibieran una mayor suma de dinero que los pequeños, en base a la cantidad de horas dedicadas. Pero creo que habría que hacer un apunte que, por lo menos, igualaría los sueldos e incluso pondría los sueldos de los pequeños por encima del de los adultos. Y es que es precisamente el contenido infantil el que atrae a la audiencia. Por lo tanto, los pequeños obtienen, al igual que un jugador de fútbol o un famoso, un plus de exclusividad que es precisamente el que aporta valor al vídeo. Por otro lado, se encuentra el derecho a la imagen y al honor. Dentro de las normativas del BOE en referencia a las leyes audiovisuales, se hace hincapié en los siguientes conceptos: la autoría o propiedad de contenidos, el derecho al honor, así como la capacidad de decisión de concesión de derechos de imagen. Efectivamente, con el consentimiento de un tutor legal se pueden publicar imágenes infantiles en la red. Este es uno de los puntos que deberían modificarse las normativas específicas al contenido en redes infantil, acotando la cantidad, el contexto y el tipo de contenido que se permite independientemente del consentimiento de los tutores. Las redes sociales generan una huella digital imborrable y que acompaña al individuo en todos los aspectos de su vida, sobre la cual debería tener completo control. Por ello, se considera que a partir de los 13 años, en la mayoría de los casos, un menor tiene permitido poseer perfiles en ciertas redes sociales, aunque no es recomendable que las utilicen sin monitorización e información sobre dichos temas hasta que adquieran una madurez suficiente para comprender las consecuencias que su actividad online puede tener en su vida. Por lo tanto, cuando los padres crean perfiles para sus hijos y los que publican contenido antes de que estos puedan tener una conciencia suficiente para saber qué, cómo y cuándo publicar y qué quieren y qué no quieren que sea visto, estarían vulnerando un derecho fundamental humano de estos niños. Puesto que exponer todos los eventos, historial médico e imágenes fácilmente utilizables por las partes más desagradables de Internet claramente exponen al menor no solo a una situación potencialmente peligrosa, sino que además les roba la capacidad de desarrollar su propia personalidad en la red. Podríamos discutir también cómo es una negligencia en sí mismo que los padres expongan a sus hijos al potencial peligro de Internet. Tanto esto como la explotación laboral atentan directamente contra las leyes de protección del trabajo infantil, así como las directrices para evitar casos de maltrato, explotación sexual y abusos. Por otro lado, es imprescindible que se reconozca que la propia exposición de los menores en redes, independientemente del contenido, supone un riesgo, el cual se incrementa en base a la cantidad, tipo y nivel de detalle que se proporciona a lo largo del tiempo sobre su persona, aquellos que forman parte de su vida. Hace poco, la youtuber Medianoche comentaba su enfado al ver que varias influencers que centran su contenido en sus hijos, así como en su vida familiar, como por ejemplo la muy conocida Verdelis, fomentaban la recogida de firmas para que se establezca a nivel europeo una regularización más fuerte contra las redes de pedófilos. Poco después se hacía viral un vídeo en el que una familia le regala a una niña en su comunión una caja llena de vapers. En ambos casos podría justificarse, por ejemplo, que los padres sufren de un desconocimiento sobre los peligros reales de las actitudes que toman frente a sus hijos. En el caso de aquellos que exponen a sus hijos en redes, pueden pensar que, no sacando a sus hijos desnudos, evitan que terminen en redes indeseables. Así como los padres que ofrecen vapers a su hija creen que es siempre una moda más y que no son perjudiciales para la salud, y tampoco parecen darse cuenta de que establecer el hábito de fumar, sea lo que sea, en un menor es para muchos claramente un error. Ambas cosas desataron la polémica, pero la pregunta que queda ahí, al fin de cuentas, es: ¿son estos culpables si no tienen el conocimiento del peligro a que exponen a los pequeños?
Obviamente, a lo largo de nuestra vida no podemos saber qué decisiones son las correctas para muchas situaciones, pero aunque si caminando por una acera nos cayera una maceta, no nos culparemos por no haber cogido la otra, porque era algo que efectivamente no podíamos saber. Sin embargo, en el caso de colocarnos o no el cinturón en un coche, sí que afecta a las posibles consecuencias de un accidente de tráfico. Es decir, en ocasiones podemos tomar mejores decisiones preventivas, lo cual no quiere decir que todo sea nuestra culpa. Si unos padres llevan a su hijo al parque a que se divierta y mientras juegan los columpios, vigilado, se resbala del tobogán y se rompe un brazo, los padres no son culpables de no haber estado sujetándolo con una polea al juguete. Es más, estaban haciendo lo correcto al dejarlos explorar independencia y divertirse con sus amigos. Pero en el caso de darles un vapor o dejarlos expuestos en internet, al igual que unos padres tienen la responsabilidad de informarse de forma correcta sobre la alimentación de sus hijos, también tienen el deber de asegurarse que ese nuevo objeto que se populariza no puede, por ejemplo, contener elementos cancerígenos, como sucede con el vapor. Y para aquellos que exponen a sus hijos en redes, estos tienen la necesidad y la responsabilidad de conocer lo que sucede en estas. Especialmente que, independientemente de las medidas que los gobiernos establezcan para el control de cualquier actividad ilegal, estas van a seguir ocurriendo. Por lo tanto, es su responsabilidad protegerlos del peligro, de forma preventiva, al igual que les pondrían el cinturón de seguridad en el coche, porque aunque existan las leyes de tráfico y quien conduzca tenga el mayor cuidado posible, siempre puede haber un tercero que se distraiga mirando el WhatsApp. El problema es precisamente la negativa a aceptar que en el momento en el que estos niños están en cualquier red social son mucho más susceptibles a sufrir cualquier tipo de acoso, no solo sexual, sino también a los intentos de secuestro, al bullying, el acoso en redes, la etiquetación e incluso, en el futuro, problemas laborales. Y a medida que existe más y más contenido de su vida, este peligro se incrementa exponencialmente. Lo que expone a estos padres y madres como abusadores es la preferencia de sus deseos por encima de la seguridad de sus hijos. Say something. Say something, goddammit. You're on television. You're live to the whole world. Ahora hablaremos un poco de cómo afecta este tipo de infancia o de crianza a la percepción del mundo y la socialización de los niños. En Estados Unidos se está popularizando cada vez más el van life. Hace unos años era habitual verlo en bloggers jóvenes que durante cierto tiempo aprovechaban que su trabajo no requería una presencialidad para poder viajar y trabajar desde una caravana. El problema llega cuando varias familias, que además suelen ser numerosas, deciden realizar el mismo cambio. Tiffany Gregg tiene un vídeo muy interesante revisando las publicaciones de TikTok de varias de estas familias y sus principales controversias. En estos vídeos encontramos que los niños tienen poco espacio, así como poca privacidad. El hecho de que la vida nómada que estas familias adoptan durante años afecta a su desarrollo formativo, no solamente educativo, sino también social. A fin de cuentas, a estos niños se los priva de generar por sí mismos relaciones profundas con ninguna persona de su misma edad, ajena a la familia. Personalmente, creo que es comparable a que no se los dejara salir jamás de casa. Uno de los casos más conocidos es el de The Nomad Family, ya que hace poco una de sus hijas mayores pidió por su cumpleaños quedarse en un hotel, cosa que parte de la comunidad interpretó como evidencia de que esos niños buscaban un estilo de vida más establecido donde puedan encontrar espacios privados y tranquilidad. Y es cierto que muchos de los padres que realizan este estilo de vida, así como en general el sharenting, proclaman que preguntan a sus hijos si desean o no salir en redes y que en el momento en el que estos establezcan límites los respetarán y dejarán de sacarlos. Pero como bien explica Tiffany en su vídeo y como muchos podemos entrever, así como se ha visto en testimonios de los que ya disponemos de algunos niños que ya se encuentran en unas edades más avanzadas o que incluso algunos ya han conseguido salir de estas situaciones, esto no es cierto, al menos no del todo. Parece tratarse de un caso muy claro de manipulación. Entonces los niños eligen vivir en la caravana o salir en los blogs. Pero, ¿qué pasa si dicen que ya no quieren vivir así o que ya no quieren salir delante de la cámara? La realidad es que esos niños saben que si dicen no, todo el dinero que ganan sus padres y su familia depende de que ellos expongan y claudiquen con la vida que profetizan estos en sus redes. Por lo tanto, el momento en el que piden dejar de ser grabados o enfrentan a sus padres por las atrocidades cometidas, posiblemente recibirán el típico «lo hemos hecho por ti, mira todo lo que te hemos dado, gracias a esto».
Todavía no poseemos datos suficientes para medir la magnitud y el tipo de problemas que estos niños están sufriendo, tanto ahora mismo como podrán sufrir en el futuro, pero ya han empezado a aflorar algunos casos que destapan muchas de las cosas que nosotros temíamos, como por ejemplo la extorsión económica. Y para comparar podemos usar el ejemplo más cercano, los niños actores o estrellas jóvenes. Tenemos los casos de las gemelas Olsen, Britney Spears, los gemelos Sprouse o Janet McCurdy y su nuevo libro donde habla explícitamente de todos los abusos recibidos por parte de su madre. Casos que, si bien no tienen que ser el de todos los niños expuestos en Internet, sí demuestran un dato muy relevante a la hora de contrarrestar uno de los principales argumentos que utilizan estos padres influencers. Efectivamente, algunos progenitores prefieren el dinero y la fama por encima de la salud y bienestar de sus hijos. Prefieren el control extremo a su felicidad, y muchos de ellos subestiman, ignoran e incluso explotan las consecuencias de dichos abusos, como por ejemplo en el caso de Britney Spears, que tras explotar en los años 2000 se le retiró su autonomía económica, volviéndola a colocar bajo el yugo familiar después de su mayoría de edad, donde se la declaró incapaz de controlar su propia vida, pero seguía siendo explotada laboralmente. Cuando los padres influencers aseguran que jamás podrían hacerle daño a sus hijos porque son lo que más quieren y que siempre pondrían delante su felicidad, consciente o inconscientemente, están haciendo exactamente lo contrario. Es fácil imaginar que de puertas para adentro tampoco les importará la autonomía de sus hijos y que seguramente no les convendrá educar a niños independientes con la capacidad de establecer límites. Lo más probable es que en la mayoría de casos exista una gran manipulación de la que hablábamos anteriormente y que en general se respire un ambiente hostil hacia los menores que en gran parte no verán a sus padres como tal, sino como jefes. Han existido varios casos muy sonados a lo largo de los años donde se han detectado precisamente abusos por parte del progenitor hacia los hijos en los canales familiares. Uno de los más sonados en Estados Unidos fue el de Daddy of Five, donde a través de las propias bromas y comportamientos que se veían en los vídeos se podía detectar fácilmente que estaba existiendo un abuso psicológico y físico que, si era visible en las cámaras, no podía llegar a imaginarse la magnitud que podía tener detrás de estas. No pretendo establecer que en todos los casos los abusos sufridos por los menores lleguen a poseer este calibre tan explícito, pero lo que sí se puede asegurar es que en el momento en el que estos blogs existen, se está burlando en mayor o menor medida los derechos de estos niños. Y por desgracia, es la mayor parte de las veces la magnitud y morbo de los casos más espeluznantes lo que consigue generar un reconocimiento y efecto para que se impongan medidas y normativas para mejorar el paradigma para todos aquellos que se encuentran a lo largo de la escala de grises entre el maltrato más inhumano y la correcta educación y cuidado. Los padres, por desgracia, no siempre miran por el bien de sus hijos, aunque ellos mismos no sean conscientes de estar haciéndolo, cosa por la cual debe existir una ley, así como la necesidad de generar medidas eficaces en la protección infantil. Es decir, aunque una normativa anti-redes de pedófilos es siempre bienvenida, es igualmente, si no más, la imposición de una ley que regule el trabajo y la explotación infantil en redes. Y antes de pasar a la conclusión, me gustaría terminar este segmento hablando de lo que puede ser posiblemente mi opinión más controversial. Y es que, por lo menos para mi persona, el trabajo infantil no está justificado bajo ninguna circunstancia. Los niños actores, en redes o todos aquellos que realizan cualquier tipo de trabajo no deberían existir. Y que en muchas ocasiones, por ejemplo en el cine, se podría prescindir de que estos niños actúan en películas, sobre todo cuando son muy pequeños, sin perder esas historias que necesitan de esta infancia, utilizando, por ejemplo, métodos alternativos, como puede ser la animación. Puesto que es imposible saber si realmente un niño es consciente de las consecuencias que su participación en este tipo de proyectos puede tener a largo plazo, y son más que suficientes los casos en los que se ha visto que empezar una carrera laboral antes incluso de haber terminado el colegio no ha sido beneficiario para estos niños. Por ejemplo, al igual que un niño de 13-14 años puede desear consumir alcohol o puede desear ir a una discoteca, no debe hacerlo y se le debe impedir,
porque no tiene la capacidad fisiológica y psicológica para hacerlo de forma correcta, si es que existe alguna, tampoco debería permitírsele acceder a un mundo tan complejo, peligroso y sobre todo expuesto como es el del entretenimiento. Pero como ya decía, esta es mi propia visión. La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de los derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Esto no lo digo yo, lo dice el BOE. Francamente, lo más óptimo sería la erradicación de este problema desde la raíz, cambiando la percepción social de pertenencia de los hijos por parte de los padres. Hace poco, el Ministerio de Derechos Sociales lanzó una campaña que trata este mismo problema, con el spot "A ti te importa", y aunque recibió muchísimo apoyo, también existieron detractores. Estos no parecen cómodos con una visión de la infancia como seres humanos con derechos e independencia legal de los deseos y dictámenes paternos. Precisamente, se aferran a esta institución de la familia como organismo organizativo que no es más que un reflejo de las carencias presentes en la estructura social en torno a los roles de género, la estructuración social machista e influenciada por los valores cristianos. Según las últimas regularizaciones estipuladas en el BOE, entre los derechos fundamentales de los niños se encuentra que deben ser defendidos ante cualquier tipo de violencia, así como asegurar su libre desarrollo, lo cual no incluye únicamente las necesidades físicas básicas, sino también proveer un entorno adecuado para que estos puedan desarrollar su personalidad de forma libre en un entorno seguro. Esta ley, y hablando de nuevo de negligencia, contempla cualquier actitud o circunstancia en la que la persona menor de edad vea dichos derechos en peligro o vulnerados, estará siendo juzgado efectivamente como víctima de negligencia. Y para terminar este vídeo, y también con las referencias legales, me gustaría exponer lo que sí se considera en el BOE como una crianza correcta, es decir, fuera de negligencia o maltrato. Se entiende como buen trato, a los efectos de la presente ley, aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de los conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes. En resumen, tratar a los niños como personas y no como apéndices de los deseos, frustraciones y necesidades de aquellos que se consideran padres o madres de dicha criatura. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que haya resultado mínimamente educativo, ciertamente entretenido y sobre todo que os haya puesto de muy mala hostia. Me alegra de haber compartido estos minutos de rabia y desdén por el ser humano y os veo en el próximo vídeo. Chao.